Buenas tardes. Mi nombre es Ernesto Mira Alvarado y soy investigador docente en el Instituto de Altos Estudios Bolívar Marx. Además, soy sociólogo por la Universidad Central de Venezuela. A continuación, presentaremos los resultados parciales de una investigación exploratoria que se viene realizando bajo el título de Venezuela, contexto sociopolítico de una economía en crisis estructural. Pero antes, queremos agradecer al Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales por la organización del espacio y la posibilidad de participar en esta cuarta conferencia nacional de la Red de Centros de Claxo de Venezuela, así como el resto de instituciones organizadoras y participantes. Bien, para el desarrollo de esta intervención dividiremos la presentación en tres grandes partes. Primero, presentaremos algunos antecedentes generales de la economía venezolana. Hablaremos superficialmente de su carácter como economía capitalista rentística, además monoproductora y dependiente. Luego esbozaremos los signos del agotamiento del modelo neoliberal que fue implementado en nuestro país durante la última década del siglo pasado para entrar al cambio del modelo político y su impacto en la situación económica. Luego de esta breve introducción presentaremos algunos datos económicos generales del país con algunos comentarios contextuales que, en nuestra opinión, permiten explicar el estado actual de la situación de la economía venezolana. Y finalizaremos con algunas perspectivas en el corto, mediano y mediano plazo. Entrando ya en materia, al hablar del modelo económico venezolano es necesario hacer referencia a su carácter rentístico, carácter que ha marcado la economía venezolana desde hace más de 100 años y que además ha sido suficientemente analizado y estudiado por insignes intelectuales como el recientemente fallecido doctor Asdrúbal Batista. No entraremos nosotros en Honduras sobre la caracterización del modelo venezolano. Quizás solo dejar por sentado tres elementos que son centrales en la discusión sobre la crisis estructural de la economía venezolana y que forman parte de un modelo rentístico. Primero, sin duda, que es una formación de desarrollo capitalista, con todo lo que eso significa. Es decir, es una economía con preeminencia de mercado, donde existen unos propietarios de medios de producción, hay una masa de trabajadores que venden su fuerza de trabajo y reciben una contraprestación dineraria por eso, y en consecuencia ellos, los trabajadores, generan riqueza. Ahora, como modelo rentístico es preeminente la generación de la riqueza no tanto de la relación entre la propiedad de medios de producción producidos socialmente, sino más bien de medios de producción no producidos, es decir, de la renta, de la tierra, de las minas. En el caso venezolano en particular, nos referimos al derivado de la renta petrolera, de la actividad petrolera. Luego, en segundo lugar, la riqueza es producto del excedente entre el costo de la producción del barril petrolero y los precios en el mercado mundial de dicho petróleo. Esta riqueza no tiene exactamente como contrapartida el trabajo o el capital del país, sino solo la propiedad sobre el petróleo mismo. Y el tercer componente le corresponde al Estado captar la renta y sobre todo distribuirla en función del proyecto de país que éste defiende, a través de diferentes medios como el gasto público, el subsidio del sector privado, entre otros mecanismos económicos. Este último punto es fundamental porque es base para la explicación del contexto sociopolítico de una economía en crisis estructural como la nuestra. Antes de 1999, la distribución de la renta tenía una orientación que favorecía a pequeños pero muy poderosos actores privados venezolanos y foráneos, sobre todo durante la década del 90 del siglo pasado. Luego del 99 y hasta mediados de 2015 aproximadamente se da un proceso de democratización de la distribución de la renta con aspectos positivos, claro, también por supuesto con otros negativos, sin duda, han permitido un cambio en la sociedad venezolana sin antecedentes similares. Y en la actualidad, con la destrucción del modelo rentístico, no como un proceso de superación del mismo y la emergencia de una nueva forma de acumulación de riqueza basada en la producción, sino con la destrucción de la capacidad de los medios de producción asociados al modelo rentístico y una vuelta a una economía casi decimonónica, como veremos más adelante. En este contexto de inicio, realización, consolidación y ahora destrucción del modelo rentístico, es necesario tener presente cómo dicho modelo ha afectado la realidad venezolana y las posibilidades de que se genere un nuevo modelo económico que dé cuenta de dicha realidad. Bien, ¿qué pasa en los 90? ¿Por qué nos interesa abordar este tema? Ahora hay que revisar qué pasa en los años 90 en Venezuela porque como el preámbulo del periodo que luego procederemos a analizar con más detalle. Luego de la deuda externa de los países de América Latina, la situación de las finanzas públicas de nuestros países comienza a evidenciar signos de preocupación para los gobernantes del momento. En este punto es necesario no perder de vista que la deuda adquirida durante la década del 70, a pesar de que, por ejemplo, en nuestro caso,
en el caso de Ecuador, en el caso de los países productores de petróleo, disfrutábamos de unos precios de realización de las cestas petroleras más elevados de la historia, fue posible la deuda por dos razones básicamente. Por un lado, la presión de los centros hegemónicos del poder económico y político mundial que necesitan colocar sus excedentes financieros en otras economías y a unas muy buenas tasas de retorno, y en segundo lugar, la complicidad de los actores políticos internos de nuestros países que aceptaron dicha deuda a pesar de nuestras condiciones económicas bastante holgadas para ese momento. Sobre el crecimiento de la deuda, solo mencionar un dato que nos parece relevante. Según la CEPAL, para el año 1980, el monto de la deuda en los países de América Latina era de 57.400 millones de dólares. Para 2012, ese monto se multiplicó por 5 hasta llegar al 1.191.000 millones de dólares. Al respecto, vale la pena señalar que ya para el año 1985, Fidel Castro Ruz decía, y cito, abro comillas, nosotros decimos, es impagable, pero impagable por razones matemáticas, económicas, no implica un juicio moral del problema, o legal o político del problema. Para nosotros decimos, también es un imposible político. Los gobiernos no están en condiciones en ningún país de América Latina de aplicar esas medidas de alto costo social del Fondo Monetario Internacional. En ninguno. Ni a sangre y fuego pueden hacerlo. Bueno, lo cierto es que a pesar de la advertencia del mandatario cubano, lo hicieron e impusieron en nuestros países unas medidas que básicamente consistían en, primero, desregulación de la economía, el papel de las fuerzas de mercado en el control de la oferta y la demanda, y cada vez más una separación del rol regulador del Estado en la economía. Segundo, privatizaciones de los bienes de inversión al sector privado, sobre todo en sectores estratégicos. Tercero, concesión a la iniciativa privada de servicios, principalmente los de comunicación, transporte y financiero. Cuarto, la eliminación de subsidios a sectores populares, pero manteniendo los subsidios y mecanismos de apoyo al sector privado. Quinto, el desmantelamiento del aparato burocrático del Estado con implicaciones sobre todo en la posibilidad de garantizar los derechos sociales de las personas. Y sexto, la precarización del trabajo y el crecimiento del ejército de reserva. Estos elementos nos parece importante tenerlos presentes porque en definitiva existen diversas formas para alcanzar estas características que plantea el modelo neoliberal. Más adelante queremos suministrar más detalles al respecto. En conclusión, Venezuela durante la década del 90 trató de imponer esta agenda neoliberal. Las consecuencias no forman parte de esta investigación. Solo mencionar que como reacción hubo el llamado Caracazo del 89, luego el alzamiento militar del 4 de febrero y el 27 de noviembre, el triunfo presidencial de Rafael Caldera montado encima del camión del chiripero y en un discurso de amnistía a los militares del 92, para culminar con el triunfo de la esperanza en las elecciones de 1998. Pasemos a observar ahora algunos datos de la economía venezolana y comentar el contexto sociopolítico de los cambios en las últimas 2 décadas. Bien, el primer indicador usualmente empleado para mirar la economía de un país es su Producto Interno Bruto. En la gráfica pueden observar cómo ha sido el comportamiento del PIB en Venezuela desde 1997 hasta 2019. Los datos son del Banco Central de Venezuela. La línea roja indica el PIB consolidado y las líneas verdes y azul indican el Producto Interno Bruto no petrolero y petrolero respectivamente. Sugiero que primero nos concentremos en la línea roja que indica el PIB consolidado. En una mirada cronológica, lo primero que se puede observar es una leve caída entre 1998 y 1999, lo que algunos llaman la corrida por Chávez. Visto que en las elecciones del último trimestre del año 98 ganaba con bastante comodidad electoral el candidato con un discurso antineoliberal, antisistémico que proponía abiertamente la refundación de la República. Pasado el susto inicial de los actores económicos y a pesar que el país inicia un conjunto de cambios en el orden político institucional profundo, incluso con la conformación de una Asamblea Nacional Constituyente para redactar un nuevo contrato social, una nueva constitución, lo que podría suponer en el orden económico el temor de los agentes privados, el comportamiento del PIB hasta 2001 es de recuperación con respecto al bajón del 98 e incluso con respecto al 97. Acá nos queremos detener un momento para comentar lo que para nosotros significa un hito clave en la definición de los acontecimientos posteriores. Es que en el año 2001 representa el inicio de las agresiones contra el proceso venezolano.
Me parece que algunos autores y actores políticos se equivocan cuando refieren que la agresión a Venezuela es de hace 3 o 4 años atrás, y a veces es necesario hacer un ejercicio de ubicación. Ya comentábamos que en 1998, ante el triunfo de Chávez en las elecciones presidenciales de ese año, hubo cierta reticencia de los actores económicos locales y globales. Casi siempre que emergen nuevos actores políticos suceden cosas similares. Hasta que las dinámicas propias de cada situación van decantando, se está en una etapa de reconocimiento general. Esa etapa duró hasta el 2001. Si bien el nuevo presidente de Venezuela ya había dado señales de un rumbo político distinto al de sus antecesores, como por ejemplo hacer su primera gira internacional mirando al sur, a Brasil, a Argentina, mientras que los presidentes de Venezuela lo primero que hacían era viajar a Estados Unidos, es en el año 2001 que la ruptura se hace evidente. En ese sentido, el segundo lunes de diciembre de ese año, frente a la pantalla televisiva, las venezolanas y venezolanos vimos como el presidente del gremio empresarial más reaccionario y conservador del país, FEDENAGA, la Federación de Ganaderos, rompía la Gaceta Oficial que contenía la ley habilitante promulgada por el Ejecutivo Nacional. Inicia así un largo periplo de conflictos entre los actores políticos emergentes y la clase política y económica tradicional del país. Una primera reacción a dicho conflicto se aprecia en el gráfico. La caída del PIB entre 2001 y 2003 es clara señal de eso. En suma, luego del evento de diciembre de 2001 que acabamos de reseñar, se agrega el golpe de Estado de abril de 2002, el alzamiento de los altos mandos militares en octubre de ese año, para culminar con el paro petrolero de diciembre de 2002 a enero de 2003. Además, entre abril de 2002 e inicio del año siguiente, y por las presiones de algunos agentes económicos, el presidente Chávez hace cambios en la dirección de las finanzas públicas y la planificación nacional. Como se muestra en la gráfica, la caída del PIB en ese periodo es bastante significativa, incluso mayor a lo ocurrido en 2008 con la crisis global del capitalismo financiero. Antes de entrar a debatir sobre el 2008, es evidente en la gráfica la recuperación económica a partir de 2003. Pero más interesante aún es que esta recuperación de la economía sucede sobre los hombros de la economía no petrolera. Mientras que el PIB petrolero se mantiene relativamente estable, levemente inclinado hacia la baja, sinceramente, es la economía no petrolera la que está dando un empuje a la realidad económica venezolana. Algunas medidas que impulsan este comportamiento lo constituye la creación de mecanismos de soporte al crecimiento económico nacional. Por ejemplo, en el año 2003 se crea el Fondo para la Estabilización Macroeconómica. Se inicia ese mismo año una agenda para el incremento de la recaudación tributaria, que si bien está lejos de ser una verdadera reforma tributaria necesaria para equilibrar las groseras distorsiones entre ricos y pobres, al menos exige el pago de tributos a los que tienen riquezas, cultura inexistente en un país acostumbrado a la evasión fiscal. Para el año siguiente, en 2004, siguen las iniciativas de apoyo al crecimiento económico con la creación de nuevos fondos, como el Fondo para el Desarrollo Económico y Social del país, denominado FONDESPA, o como el incremento en las regalías que el sector petrolero privado debe pagar al Estado por sus actividades en el sector, ¿sí? Acompañando estas decisiones económicas, para ese año 2004 se impulsa la creación de las misiones sociales, es decir, no solamente una racionalidad del crecimiento económico, sino también una racionalidad de la distribución de la riqueza nacional, como un mecanismo justo de distribución de la riqueza que además tuvo un impacto trascendental en la vida de millones de venezolanas y venezolanos. Ese es el Estado redistribuyendo la riqueza nacional generada por la renta petrolera. Más adelante, en el año 2006, Venezuela hace público el hallazgo de la mayor reserva de gas en la plataforma del Tana, que con la clasificación posterior a la faja petrolífera de la Orinoco como petróleo extra pesado convierte al país en el mayor reservorio de energía fósil del planeta y sin duda es un territorio de disputa por el imperialismo. Decisiones económicas que van sentando las bases para la construcción de un nuevo modelo que en definitiva no logra concretarse, pero que sin duda posibilitó la garantía de derechos sociales esenciales a grandes mayorías de la población, como el derecho universal a la salud, a la educación, incluyendo la educación superior, o a la vivienda, entre otros. De tal magnitud fue el esfuerzo económico que durante la crisis financiera global del 2008 el tamaño de la economía nacional no sufrió en gran medida, logrando una recuperación en el cortísimo plazo. El siguiente hito trascendental en el análisis lo constituye la muerte de Hugo Chávez en marzo de 2013. Se puede ver en la curva del gráfico que la economía nacional creció hasta ese momento. Ahora hagamos una lectura de la línea azul, del PIB petrolero. Pongamos el foco un momento en esa línea azul que hasta el momento
en estas gráficas se ha visto bastante lineal. Pues la escala de este gráfico que estamos viendo acá en este momento no permite visualizar correctamente su comportamiento. Muy bien, estos son los mismos valores, solo que con la escala ajustada a los datos del aporte del petróleo al PIB. Se ve más claramente, lo primero que se resalta, se ve más claramente el impacto del paro petrolero en 2002-2003, ¿sí? Hay evidentemente una caída del aporte del petróleo al Producto Interno Bruto. También es evidente lo que comentábamos hace rato, es una tendencia levemente hacia la baja hasta el año 2013, es decir, desde 2003 en adelante, no hubo una recuperación absoluta del aporte del PIB a la economía, ¿no? En conclusión, se puede ver que el crecimiento de la economía en el periodo 2003-2013 descansa en el comportamiento del sector no petrolero. Si bien eso está lejos de ser un signo indiscutible de la diversificación de la economía, lo cierto era que al parecer ese era el rumbo, ¿sí? Claro, acá también hay críticas a lo que está sucediendo. Por ejemplo, los esfuerzos para esa diversificación fueron bastante espurios, bueno, al menos fácilmente reversibles. En ese sentido está el hecho de desaprovechar el empuje petrolero para la transformación estructural de la economía del país. No podemos olvidar que para el 2005 el gobierno nacional lanza la iniciativa del Plan Siembra Petrolera, que supondría inversiones en el sector para alcanzar la producción de 6 millones de barriles diarios de petróleo en el 2019. Es decir, duplicar la producción petrolera en 15 años. Más adelante veremos algo más sobre esto. Pero hay que reconocer si algo tuvo el gobierno bolivariano en ese periodo fue iniciativa de diversa índole. Podemos cuestionar la viabilidad en el tiempo de ellas y en ese sentido la eficacia del gobierno, pero hubo iniciativas sin duda alguna. En el 2010 se destinaron, me parece que eran 10 millardos de dólares para financiar al sector privado, que en definitiva no tuvo ningún resultado. Hubo planes de siembra y desarrollo agrícola, se diseñaron por decenas, se destinaron ingentes recursos y esfuerzos para la reactivación de las industrias básicas, entre otros muchos esfuerzos por la construcción de una economía diversificada. El gobierno nacional trató siempre de mantener la iniciativa, quizás lección de las prácticas del milenario juego de mesa de Weiqi o quizás producto también de la sabiduría popular caribeña, pero no se concentró en el logro de los resultados de esas iniciativas. Y claro, tan importante de esto, el tema central para nosotros, la economía política de esas decisiones. Es decir, a quienes se beneficiaba con esa política pública de estímulo a la inversión. Regresando al gráfico, lo que sucede de 2015 en adelante forma parte de eso, de lo que antes denominábamos el desmantelamiento o destrucción de los medios de producción del modelo rentístico. En otras palabras, el asesinato de la gallina de los huevos de oro. Veamos a continuación cómo ha sido el comportamiento de la producción petrolera. Un análisis de la realidad venezolana no se puede privar de ver el comportamiento de dicho indicador. Está claro el CIMA de 2003, una perforación en el comportamiento de la producción petrolera generado por el paro petrolero. Luego de eso, una recuperación de la producción relativamente rápida hasta llegar a 2005, año en el que se declara la creación del Plan Siembra Petrolera. Lo curioso es que a partir de ese momento se supondría un crecimiento sostenido de la producción hasta llegar a los 6 millones de barriles diarios en 2019, que no sucedió. Al contrario, la producción petrolera se quedó en promedio hasta el año 2015 en cerca de 2.5 millones de barriles diarios, para luego caer abruptamente a menos de 500.000 barriles día. Ahora bien, en la lectura del contexto sociopolítico de la economía venezolana es necesario introducir el debate de lo que está pasando. Efectivamente, el año 2015, realmente inicio de 2016, requiere especial atención porque en términos económicos representa un hito claro en el comportamiento de los indicadores. Y las razones sin duda trascienden la lectura en perspectiva económica. Más adelante veremos los precios petroleros para descartar la hipótesis sobre el impacto que estos tienen en lo que ha sido hasta ahora el inicio de la transformación económica. Ese año 2015 hay elecciones a la Asamblea Nacional y por primera vez en mucho tiempo la opción política gubernamental pierde las elecciones. Se impone una mayoría opositora en el Parlamento Nacional. El impacto de esta derrota electoral en el proyecto político bolivariano es definitivo. El gobierno inicia un proceso de negociación con el capital privado sin precedentes en la década y media anterior.
Si bien es un error histórico tratar de hacer analogía de las personalidades individuales en los procesos sociales, también es cierto que hubo un cambio en la conducción política del gobierno que lo hizo vulnerable a las presiones de los poderes fácticos. Tanto así que en la actualidad más se ha avanzado en las características del modelo neoliberal que otrora hicieron los gobiernos en la década del 90 del siglo pasado. Esta afirmación se sustenta en al menos 4 de las 6 características que ya mencionamos con antelación. Por ejemplo, primero, si bien formalmente no se habla de una desregulación de la economía, hay signos de ellas en algún aspecto de la realidad económica nacional. El ejemplo más palpable es el papel que el gobierno le asigna a la moneda venezolana. Hoy día desdibujada de las 3 funciones principales que tiene toda moneda. Uno, como medio de pago o cambio. Cada vez más, incluso en la economía informal venezolana, el medio de pago es el dólar. Segundo, como unidad de cuenta para determinar el valor de los precios, atado al anterior. Y tercero, su función como valor en sí. Aunque recientemente se hizo revisión de la medida, me parece que se hizo una revisión de la medida, por unos pocos días los bancos iniciaron la apertura de cuentas en moneda extranjera, lo que sin duda alguna significa la dolarización real de la economía venezolana. Y por supuesto la pérdida de la moneda sin precedentes en un gobierno denominado progresista siquiera. Luego está el debate sobre las privatizaciones, la segunda característica que mencionábamos del neoliberalismo, ahora de puertas abiertas con la nueva ley antibloqueo, y peor aún, con consecuencias poco claras sobre el necesario debate nacional que debería llevar una propuesta de esa magnitud. Al parecer, los mecanismos, más que de propiciar la divulgación de las posibles privatizaciones, lo que hacen es censurarla de una manera incluso peligrosa. Otra característica interesante del neoliberalismo que está presente en la actualidad es el desmantelamiento del aparato burocrático del Estado y sus consecuencias en la garantía de derechos. Podemos discutir si este desmantelamiento ocurre como una acción premeditada o como consecuencia de la masiva fuga de talento humano o incluso de la necesidad que tiene el componente humano de la burocracia de dedicarse a otras 2, 3 y hasta 4 actividades económicas complementarias para poder sobrevivir. Pero lo cierto, la realidad real, está ocurriendo un desmantelamiento progresivo y acelerado del aparato burocrático, es decir, el sueño de los neoliberales. Eso, sin duda, es una expresión de la precarización del trabajo, que es la cuarta característica del neoliberalismo que creemos está presente en la realidad actual. Bien. Por razones de tiempo no nos vamos a dedicar mucho al debate. Acá están los datos de los precios de la cesta petrolera, un primer salto en el año 1973 que se mantiene más o menos hasta entrados a los 80, que paradójicamente fue la época de oro del endeudamiento externo venezolano. Luego hay cierta estabilidad de los precios hasta el inicio del 90 y claro, a partir de una voluntad y una agenda política intencional desde Venezuela, pero también desde otros países productores, un salto importante de los precios del petróleo hasta 2012, para luego caer en 2016 y una posterior recuperación hasta la fecha de corte de este gráfico, que es el año 2018. Esa recuperación del último periodo para nada ha afectado a la economía venezolana actual. Bien, por razones de tiempo no nos dedicaremos al debate sobre la inflación, ¿no? Acá está el gráfico de la variación mensual desde 2008 hasta nuestros días, ¿sí? Este comportamiento, quizás solo señalar que el comportamiento lineal, muy cercano al eje X desde 2008 hasta 2015, debe ser igual producto de un cuestionamiento. Pues bien, si acá no se ve como si no fuese significativo, en la gráfica siguiente, que vemos el valor anual, veremos que no es tan insignificante. Y al fin y al cabo la inflación es un impuesto directo al bolsillo de la ciudadanía, que no deberíamos, digamos, obviar en la lectura de lo económico del país. Pero lo que ocurre desde el primer semestre de 2017 ya no tiene nombre, ¿no? En ese contexto, la pregunta que debemos hacernos, la pregunta que hay que plantearse es: ¿cuál es el proyecto económico que impulsa el gobierno venezolano en la actualidad, visto la situación que a grandes rasgos se está mostrando? Bien, aquí está el gráfico que les mencionaba de la variación anual del índice nacional de precios al consumidor.
donde se ve que efectivamente esa línea más o menos recta que dibujábamos hace rato, estamos hablando de entre unos 12 a 30 puntos de inflación anual, que es una cifra bastante elevada. Ahora en perspectiva, para ir cerrando la intervención. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hay algo que rescatar de lo que ha sucedido hasta ahora? ¿Hay algo que es necesario mantener? ¿Cómo vamos a romper la situación económica actual? Una lección importante en términos de generación de riqueza y de crecimiento económico es la restricción que impone el modelo rentístico dependiente monoproductor, como el que vivió Venezuela en los últimos 120 años. ¿Sí? La destrucción de sus medios de producción es una tragedia sin duda alguna. Pero esa tragedia es posible convertirla en una oportunidad. El problema es identificar las nuevas palancas para el desarrollo nacional. ¿Será el sector turismo? Muchas sociedades han dado ese salto y Venezuela cuenta con la paisajística necesaria para hacerlo también. Haría falta la instalación de infraestructura adecuada y de las condiciones sociales que hacen posible el desarrollo de ese sector. El problema es identificar las nuevas palancas para el desarrollo nacional. ¿No será el conocimiento quizás un sector importante como para el nuevo apalancamiento del desarrollo nacional? Estaríamos entrando a destiempo en el juego global de la economía social del conocimiento, pero sin duda constituye un atractivo interesante en ese sentido. Potencial para desarrollarlo requiere nuevamente inversión pensada a largo plazo. ¿Cuánta inversión? Es mayor que la requerida para recuperar la industria petrolera, es mayor que la requerida para el desarrollo del turismo. Habría que cuantificarla, pero sin duda alguna es una ventaja interesante que tenemos, tomando en cuenta que Venezuela es uno de los países de la región que tiene la mayor tasa de escolaridad de educación superior y que ya ha significado una inversión y quizá lo que tienes que definir una estrategia de cómo esa formación se constituye en investigación para el desarrollo. Hay claridad en los hacedores de la política pública hacia dónde debemos ir. ¿Podrá el gobierno nacional impulsar nuevas consignas movilizadoras para el desarrollo nacional? Ojalá y lo consiga, ojalá y pueda hacerlo. Lo cierto es que el horizonte temporal más optimista lo representa una generación al menos. No hay cambios en el corto plazo. Recuperar la economía supone un esfuerzo de 10 a 15 años por lo menos. Y eso es tomando acciones correctivas ya. El resto es una ilusión. ¿Quiénes estarán en esa ilusión? ¿Cuál es el papel de la organización popular en el cambio estructural? Ahora, desde la perspectiva de la ciudadanía y en particular desde la ciudadanía organizada, desde el poder popular, ¿se puede hacer algo? Creemos que sí. Justo es en la capacidad de movilización y de generación de iniciativa del poder popular que se pueden hacer las cosas. La transformación política que vivió la venezolana y el venezolano común es el elemento clave para la transformación económica y productiva del país. Es el eje central para la superación del modelo rentístico dependiente. Es el actor fundamental en el cambio estructural, con el sector privado tradicional. Es imposible avanzar hacia una nueva sociedad, hacia una nueva economía que permita dar el salto para el desarrollo nacional que requiere el país. Cualquier opción pensada fuera de la gente, sin tomar en cuenta lo que ésta dice, piensa, está destinada al fracaso. Bien, se nos acaba el tiempo. Dejamos estas reflexiones hasta acá. Esperamos tener la oportunidad nuevamente de divulgar los alcances del proyecto sobre Venezuela y el contexto sociopolítico de una economía en crisis estructural que impulsa el Instituto de Altos Estudios Bolívar Marx. Y nuevamente agradecemos la oportunidad que se nos ha presentado, así como la atención de todas y todos. Un muy fraternal saludo y mucho éxito en el desarrollo de la 4ª conferencia de Claxo.